Hola, ¿qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a esta presentación y un cordial saludo para todos ustedes. En esta ocasión estaremos repasando las 100 preguntas y 100 respuestas que usted necesita saber para ser el próximo ciudadano de los Estados Unidos o la próxima ciudadana de los Estados Unidos. Estaremos haciendo este repaso solo con audio. De esta manera, entrenamos el oído escuchando solo las preguntas y respuestas. Pero si usted desea ver las respuestas, ver las preguntas, por favor mire mis otros videos en este canal y le ayudarán a ser el próximo ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos. Comencemos a repasar las 100 preguntas y 100 respuestas. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La ley suprema de la nación es la Constitución. ¿Qué hace la Constitución? La Constitución establece el gobierno. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Estas palabras son nosotros el pueblo. ¿Qué es una enmienda? Una enmienda es un cambio a la Constitución. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? Las primeras 10 enmiendas a la Constitución se conocen como la Carta de Derechos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza es expresión. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? La Constitución contiene 27 enmiendas. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? La Declaración de Independencia declaró nuestra independencia de Gran Bretaña. ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de la Independencia? 2 derechos en la Declaración de la Independencia son la vida y la libertad. ¿En qué consiste la libertad de religión? La libertad de religión consiste en que se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? El sistema económico de los Estados Unidos es economía capitalista. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? El Estado de Derecho consiste en que todos deben obedecer la ley. Nombre una rama o parte del gobierno. Una rama o parte del gobierno es el Congreso. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa es separación de poderes. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente está a cargo de la rama ejecutiva. ¿Quién crea las leyes federales? Las leyes federales las crea el Congreso. ¿Cuáles son las 2 partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? Las 2 partes que integran el Congreso de los Estados Unidos son el Senado
y la Cámara de Representantes. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? Hay 100 senadores de los Estados Unidos. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? El término de elección de un senador de los Estados Unidos es de 6 años. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Para la respuesta a esta pregunta, por favor mire en la descripción de este video y ahí pondré un enlace donde encontrará la respuesta. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? La Cámara de Representantes tiene 435 miembros votantes. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? El término de elección de un representante de los Estados Unidos es de 2 años. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Nuevamente, para la respuesta, mire en la descripción de este video donde encontrará un enlace que lo llevará a la respuesta. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? Un senador de los Estados Unidos representa a todas las personas del estado. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Algunos estados tienen más representantes que otros porque tienen más gente. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? El término de elección de un presidente es de 4 años. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Votamos por un nuevo presidente en el mes de noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? El actual presidente de los Estados Unidos se llama Joe Biden. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? El actual vicepresidente de los Estados Unidos se llama Kamala Harris. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, el vicepresidente se convierte en presidente. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, el presidente de la Cámara de Representantes se convierte en presidente. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente firma los proyectos de ley para convertirlos en ley. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente veta los proyectos de ley. ¿Cuáles son 2 puestos a nivel de gabinete? 2 puestos a nivel de gabinete son secretario de Educación y secretario de Estado. ¿Qué hace la rama judicial? La rama judicial revisa las leyes. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? El tribunal más alto de los Estados Unidos es la Corte Suprema. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? Hay 9 jueces en la Corte Suprema.
¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? El presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos es John Roberts. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Un poder del gobierno federal es imprimir dinero. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Un poder de los estados es conceder licencias de conducir. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Nuevamente, las respuestas pueden variar aquí. Por favor, mire el enlace en la descripción de este video para la respuesta. ¿Cuál es la capital de su estado? Nuevamente, mire en la descripción de este video para la respuesta. Ahí pondré un enlace que lo guiará a la respuesta. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos son demócrata y republicano. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? El partido político del presidente actual es demócrata. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? El presidente actual de la Cámara de Representantes es Nancy Pelosi. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Cualquier ciudadano puede votar. Tanto mujeres como hombres pueden votar. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos es votar en una elección federal. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos es votar en una elección federal. ¿Cuáles son 2 derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? 2 derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos es libertad de expresión y libertad de religión. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance. Mostramos nuestra lealtad a los Estados Unidos. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos es renunciar a la lealtad a otros países. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? Los ciudadanos tienen que tener 18 años en adelante para votar por el presidente. ¿Cuáles son 2 maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? 2 maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia es votar y afiliarse a un partido político. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos?
La fecha límite es el 15 de abril. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? Todos los hombres deben inscribirse en el servicio selectivo a la edad de 18 años. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Una razón por la que los colonos vinieron a América es libertad. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Los indios americanos vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos fueron traídos a los Estados Unidos y vendidos como esclavos. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Los colonos lucharon contra los británicos debido a los altos impuestos. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson escribió la Declaración de Independencia. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? La Declaración de Independencia fue adoptada el 4 de julio de 1776. Había 13 estados originales. Nombre 3. Nueva York, Maryland y Virginia. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? En la Convención Constitucional se redactó la Constitución. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? La Constitución fue redactada en 1787. Los escritos, conocidos como los documentos federalistas, respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. Uno de sus autores fue James Madison. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Benjamin Franklin es famoso por ser diplomático americano. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington se conoce como el padre de nuestra nación. ¿Quién fue el primer presidente? El primer presidente fue George Washington. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? Estados Unidos compró en 1803 el territorio de Luisiana a Francia. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. Una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800 fue la Guerra Civil. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos fue la Guerra Civil. Mencione un problema que condujo a la Guerra Civil. Un problema que condujo a la Guerra Civil fue esclavitud. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Una cosa importante que hizo Abraham Lincoln fue liberar a los esclavos. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? La proclamación de la emancipación
liberó a los esclavos. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Susan B. Anthony luchó por los derechos de la mujer. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos fue la Primera Guerra Mundial. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson era el presidente durante la Primera Guerra Mundial. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos peleó contra Japón, Alemania e Italia. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Eisenhower participó en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Durante la Guerra Fría, la principal preocupación de los Estados Unidos era comunismo. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles trató de poner fin a la discriminación racial. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Martin Luther King Jr. luchó por los derechos civiles. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? El 11 de septiembre de 2001, terroristas atacaron los Estados Unidos. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Una tribu de indios americanos en los Estados Unidos es Cherokee. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. Uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos es el río Mississippi. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? En la costa oeste de los Estados Unidos está el Océano Pacífico. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico está en la costa este de los Estados Unidos. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Un territorio de los Estados Unidos es Puerto Rico. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Un estado que tiene frontera con Canadá es Nueva York. Mencione un estado que tiene frontera con México. Un estado que tiene frontera con México es California. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? La capital de los Estados Unidos es Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? La Estatua de la Libertad está en el puerto de Nueva York. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Hay 13 franjas en la bandera porque representan las 13 colonias originales.
¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Hay 50 estrellas en la bandera porque hay 50 estados. ¿Cómo se llama el himno nacional? El himno nacional se llama The Star Spangled Banner. También puede decir usted la bandera estrellada. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? Celebramos el Día de la Independencia el 4 de julio. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos son el Día de la Independencia y el Día de Acción de Gracias. Hemos llegado a la conclusión de esta presentación. Recuerde, este es un audio únicamente y está diseñado para que de esta manera entrenemos el oído escuchando solo las preguntas y respuestas. No se le olvide suscribirse a este canal, deje su like y también compártalo para que podamos ayudar a más personas lograr el sueño americano, y eso es el ser el próximo ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos. Los veré en la próxima presentación.